Chicos, buenas tardes. ¿Se escucha? Bien. Bienvenidos a todos a la cuarta clase de la profesora Elba del contexto histórico. Como saben, bueno, mi nombre es Mayra y soy del Centro de Estudiantes y como saben, hace 15 años que estamos dando esta posibilidad de las clases gratuitas para, para todos los aspirantes de ingreso 2022. Les rogamos por favor que mantengan el chat con respeto, que mantengan el respeto hacia la docente que con tanto amor y con tanta pasión nos brinda sus horas para enseñar, por favor. Siempre respeto, se les va a dejar que interactúen, pero por favor mantengamos una línea. Cualquier duda, estamos disponibles en el grupo de ingreso o por privado cualquiera de nosotros, no hay ningún problema. Así que, profe, la dejo con su clase, bienvenida y que tengan una linda jornada, chicos. Buenas tardes. Ahí está, tenía un inconveniente con el audio. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes, señorita Mayra, muchas gracias. Buenas tardes, Alejandro Ruiz Díaz. Tanto tiempo. Hola, profe. Me Buenas alegro mucho tardes. de verte. Bueno, buenas tardes, chicos. ¿Cómo están todos? ¿Cómo anduvieron? Como siempre, vamos a hablar un poquito para romper el hielo. ¿Cómo anduvieron con la lectura? Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Vamos a organizarnos así ahora. Hoy en esta clase nos vamos a organizar de la siguiente manera. Para yo no estar todo el tiempo con los Power, la explicación y mirando el chat, porque yo quiero también atenderles a ustedes y tener constantemente disponible las dudas, y por ahí Alejandro, usted, señor Alejandro, me puede hacer el favor de ir mirando lo que dice en el chat y si hay alguna duda con respecto a los contenidos y eso, si me puedes avisar mientras yo voy explicando. Sí, profe, ¿Puede ser, Alejandro? yo te aviso, no hay drama. Genial, muchísimas gracias, Alejandro. Bien, porque ahora voy a comenzar a explicar el texto número 4, como habíamos hablado ayer. Vamos a desarrollar justamente hoy y tratar de llegar ya a un punto final de la presidencia de Alfonsín. Vamos a ver, obviamente, el texto número 4, la primera parte y la segunda parte, que se denomina la insubordinación militar y los derechos humanos. Vamos a comprender brevemente de qué se trata eso, que ya habíamos hablado, yo les había hecho un pantallazo con respecto a eso. Y me gustaría que mantengamos el siguiente orden en la clase. Yo voy a explicar los PowerPoints, voy a ir haciendo aclaraciones y a lo último dejamos para las consultas. ¿Les parece? Para hacer más ordenada la clase. Antes de decir esto, antes de comenzar, también les aviso que ya estuve hablando con la agrupación Franja Morada y posiblemente les estemos avisando el nuevo cronograma de la semana que viene. Como les había dicho, íbamos a dejar una clase de repaso para autoevaluación personal para que ustedes estén más tranquilos para cuando rindan el ingreso. ¿Sí? Obviamente vale la pena repetir que es solamente una autoevaluación personal a cargo de nosotros y que no tiene nada que ver con el ingreso. Nosotros no somos los encargados de hacer esas preguntas, ni yo, ni la agrupación, ni ninguno de los que damos esta clase. Así que vale la pena recordar y recalcar eso. Dicho esto, espero que hayan podido entender los que no se encontraron en la primera y la segunda clase, con respecto al orden cronológico de los textos que debían tener en cuenta. Como dije ya en varias clases, pero vale la pena ser redundante en esto, no podemos entender una presidencia de manera aislada, necesitamos entender el contexto histórico anterior o el contexto histórico que le precede para poder entender con el ámbito que se va a encontrar, o que se encontró, mejor dicho, Alfonsín, y ponernos en su lugar, que eso también es interpretar la historia. Bien, ahora permítanme, voy a compartir el PowerPoint. Ahí me dice que, ¿alguien me puede poner como host, por favor?
Ahí fíjate si ya está Elba, profe. A ver si puedo compartir. Bien, ahí se ve. Estamos teniendo, a ver, sí, ¿se ve ahí, chicos? ¿Se ve? Si me pueden confirmar, Sí, si... profe, se ve. Ah, gracias. Bien, Si le puede bajar un poco igual, profe, para que, porque está muy, muy bajo, por decírtelo así. Eh, igual se le suba, ahí está, eso es. le voy a poner en presentación igual, no hay drama. Gracias. Bien. Vamos a comenzar entonces con lo que habíamos quedado ayer. Hay algunas preguntas, hay una cuestión que quedó pendiente sobre ayer, que era la introducción que hacía Hugo Quiroga con respecto al texto. Ahora les voy a comentar que vamos a desarrollar el primer capítulo del autor de Hugo Quiroga, que es el texto número 4, ¿sí? El que lleva este título, que es el gobierno, la reorganización de la vida política entre el Parlamento y la participación. Ahí pongo en presentación. Bien. El que quiera aportar, no hay ningún problema, levanta la mano y creo que yo tengo la posibilidad de habilitarles el micrófono. Bien, acá ya estamos haciendo esta ficha de información. Quiero que atiendan a esto porque yo quiero que ustedes aprendan justamente a diseñar estos esquemas conceptuales, no solamente que vayan a las clases grabadas, digamos que también es una posibilidad si ustedes no pueden estar acá en las clases, pero también aprovechen las clases que tenemos ahora, porque de esta manera ustedes se sacan las dudas y pueden participar. Bien, entonces nosotros tuvimos lo que es la transición democrática, como bien lo denomina el autor, Hugo Quiroga, es decir que nosotros vamos a tener una difícil transición democrática desde lo que es el proceso de reorganización nacional. Como ustedes bien saben, ya vimos muchísimo, bastante eso, con muchos testimonios de los aspirantes, a quienes agradezco desde ya. Y ahora vamos a ver concretamente que les resumí este capítulo, y quiero que atiendan bien a todo lo que voy explicando, porque el PowerPoint, si bien es una técnica de enseñanza en este caso, necesita ser complementada con explicación. Así que cualquier cosa que quieran agregar, me gustaría mucho, porque ya saben que yo soy muy partidaria, mi didáctica es mucho de interacción, obviamente con el respeto, como dijo la señorita de franja morada hace un rato. Muy bien, entonces nosotros tenemos la fecha clave con la fórmula clave, que esto también ya repetí varias veces que es relevante, del triunfo de la fórmula del radicalismo de Raúl Alfonsín, con justamente la fórmula de Víctor Martínez con el 52% de votos. Ya habíamos visto la oposición también en ese momento, que van a ser las dos fuerzas mayoritarias, que nosotros sabemos que son los denominados partidos históricos, ¿sí? El radicalismo y el peronismo en esta etapa. Después nosotros vamos a ver qué ocurre más adelante con respecto a esa cuestión. Por eso es que el autor todo el tiempo habla de bipartidismo. Ale, vos me vas avisando cualquier cosa que van preguntando en el chat, ¿sí? Sí, profe. Bueno, muchas gracias. Entonces, cuando se inicia el gobierno de Raúl Alfonsín, Hugo Quiroga viene a hacer un análisis específico de las dificultades de la transición democrática y la esperanza que tenía la sociedad viendo al Partido Radical como la única alternativa para poder hacer esa transición democrática. Porque hoy hablamos de transición democrática, y esto quiero que entiendan, porque obviamente estamos en una transición desde el gobierno de facto, o de hecho, que ya recuerdan como les dije, gobierno de facto, de hecho un golpe al Estado de Derecho, no era
un gobierno legítimo, sino que, ¿por qué no era legítimo? Porque no accedió al poder mediante las elecciones. Recuerden que somos un gobierno somos un gobierno democrático, nuestra forma de gobierno representativa, republicana y federal. Entonces, este autor, recuerdan que hace también una introducción y habla de nuestra democracia. Cuando hace la expresión nuestra democracia, hace referencia, y esto quiero que lo anoten, a la democracia entrecortada que tuvimos en toda nuestra historia argentina, particularmente historia constitucional. Ahora vamos a una nueva etapa, que va a tener muchos desafíos. Ahora, ¿cómo entendemos esos desafíos? Y en esto quiero ser clara, entendiendo el proceso anterior, que lo dimos bastante y creo que ya se entendió cómo fue el proceso histórico anterior. No digo gobierno anterior porque fue un golpe de facto, un gobierno de hecho, no de derecho. Bien, ahora sí procedo a decir que es una nueva etapa en la vida democrática, por eso ahí en el Power pongo recordar el contexto histórico estudiado. Es decir, que Alfonsín va a acceder al gobierno teniendo ya este contexto que nosotros ya dimos, no solamente de una gran crisis económica, de una gran disidencia entre las fuerzas armadas o militares, amenazas, levantamientos que vamos a ver que un año después se van a incrementar, y esto es importante que anoten como características, y una gran desestabilización. Con respecto a esto de la crisis económica, ustedes tienen que anotar que tuvimos dos planes, el plan austral y el plan primavera, como saben muy bien eso. El plan austral, en un principio, nosotros vimos ayer, tuvo buenos efectos, podemos decir así que tuvo unos efectos esporádicos positivos y después generó un aumento de inflación. Tanto es así que Alfonsín va a terminar con una hiperinflación. Y tenemos que entender ya lo que está ocurriendo acá en la época Alfonsín. ¿Para qué? Para poder entender cómo justamente Carlos Saúl Menem aparece en el escenario político, ¿sí? Por eso justamente yo les había dicho que tampoco podemos estudiar la presidencia. No sé si se cortó ahí porque me pareció como que mi internet estaba... ¿Se me cortó o se me escuchó bien? ¿Se te escuchó bien, Elo? Ah, bien, gracias. Bien, entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que ahora que ya entendimos bien el proceso de reorganización nacional, entendimos la gran tristeza, la gran conmoción social, que eso va a repercutir en la presidencia de Alfonsín, la gran crisis económica. A mí me gustaría que ustedes, por ejemplo, pongan presidencia de Alfonsín, antecedentes, y en los antecedentes pongan proceso de organización nacional, la dictadura militar de 1976 a 1983, y pongan justamente la crisis económica que dejó, la gran conmoción social que dejó por la gran violación a los derechos humanos, que es lo que vamos a ver, que es lo que ya vimos, mejor dicho, y obviamente el denominado terrorismo de Estado. En el aspecto político pueden también poner la falta de reconocimiento de los derechos humanos, como también ya hablamos, que todo gobierno de hecho o de facto justamente lo que hace es suspender el Congreso, que es justamente el poder legislativo, y acuérdense que es la máxima representación de nuestra forma de gobierno representativa, artículo 22 de la Constitución Nacional, y nosotros tenemos un sistema bicameral formado por diputados y senadores. Un gobierno de facto, y de hecho cuando llega, justamente suspende el Congreso, suspende la Constitución Nacional, y obviamente los derechos son suspendidos en ese momento. Por lo tanto, todo eso, al entender, cuando ustedes se les pregunte, digamos, en qué presidencia vamos a ver una gran conmoción por el restablecimiento de los derechos, va a ser obviamente la presidencia de Alfonsín. Cuando veamos el auge de participación política, va a ser en la presidencia de Alfonsín, en un primer momento, porque después, y esto quiero que entiendan bien, podemos dividir la presidencia de Alfonsín en dos etapas, como yo siempre digo. En una primera etapa, Alfonsín va a tener una política encaminada a dar respuesta a todas las demandas sociales, como lo estableció en su campaña electoral. Ustedes saben que, bueno, obviamente la política, entendido como
más allá de ser una rama de las ciencias sociales, la política entendido como en acción en la sociedad, siempre tiene su campaña electoral, lo que vienen a ser los candidatos para representar al pueblo, y tienen su discurso, ¿no?, de lo que sería su política económica y de gobierno. En este caso, Alfonsín, justamente en su campaña electoral, por así decirlo, prometió y dio esperanza de dar respuesta a las demandas sociales. Dentro de esas demandas sociales quiero que anoten que obviamente fue aumentar la producción, tratar de combatir la inflación, aunque acuérdense que teníamos una gran deuda externa, aumentar la producción, aumentar los salarios, acuérdense eso, y sobre todo dar justicia con respecto a los crímenes de lesa humanidad que habíamos hablado, cometidos por el gobierno de facto anterior, ¿sí? Con respecto a esto, podríamos decir que no era, por supuesto que la crisis económica era muy importante y era relevante, pero lo que había ocurrido con la dictadura militar realmente era bastante conmovedor y era algo, si me permiten decir la palabra, algo bastante abominable, atroz, doloroso para las personas, con la cantidad de desaparecidos que hubo, la violación de derechos humanos, en un año como 1976, cuando ya nosotros en 1945, a nivel mundial, habíamos reconocido, mediante el preámbulo de la ONU, la validez de la persona humana y la dignidad de la persona humana, justamente para no volver a una tercera guerra mundial. Y en 1976 tuvimos una oleada de dictaduras en Latinoamérica, no solamente acá en Argentina, imagínense en 1976, y sin embargo parecía ser que desde el punto de vista de relacionando la historia universal con la historia argentina, no había quedado claro que el gobierno democrático y el Estado democrático tenía que garantizar la protección de los derechos humanos, y en caso de desconocerse los derechos humanos, la reparación, la adecuada reparación. Eso es un gobierno democrático. El Estado tiene el deber garante de reconocer los derechos humanos, y en el caso de que los derechos humanos sean violados por un individuo o por un particular, el Estado tiene que justamente permitirle al individuo acceder a la jurisdicción, es decir, mejor dicho, al Poder Judicial, acceder a la justicia, para poder ser, digamos, no restaurado, sino reparado en la violación del respectivo derecho humano, que puede ser cometido por el Estado o puede ser cometido por un particular. Pero bueno, esto ya es más derecho internacional o derecho humano, pero está relacionado con la presidencia de Alfonsín, porque un gobierno democrático debía responder a eso. Y por eso justamente que se habla del terrorismo de Estado durante la dictadura militar, además de que, mejor dicho, durante el golpe, el gobierno de facto de 1976, el proceso de organización nacional, que si bien no era un gobierno democrático, se habla justamente de terrorismo de Estado porque el propio Estado, que ustedes saben que el Estado nos tiene que brindar no solamente políticas de infraestructura, de justamente reconocer nuestros derechos económicos, sociales y culturales. Profe, ¿Sí? disculpe que le interrumpa, tipo, se está diciendo que se está cortando, no sé. A ver, sí. ¿Se corta todo? Sí, se está cortando. A mí no, dice un chico. Ahí está, ahí está. Ahí está, perfecto. Vale. Bien, no sé hasta dónde se me escuchó, pero vuelvo a repetir, igual la clase está grabada. ¿Hasta dónde se me escuchó, chicos? ¿Alguien me puede decir de los que se le cortó? Si así se llamó la dictadura. Ah, bien. Sí, se escucha bien. Bueno, debe ser quizá la conexión de alguno de los chicos. Bien, entonces vuelvo a repetir. Cuando nosotros hablamos justamente del gobierno de facto, si bien no era un gobierno democrático, ustedes van a escuchar mucho el terrorismo de Estado, porque ¿qué nos tiene que brindar el Estado? Además de las políticas económicas, de reconocernos nuestros derechos económicos, sociales y culturales, porque nosotros tenemos también, somos parte, después en el 94 vamos a tener, justamente vamos a hacer, con el Pacto Olivo, vamos a tener la reforma constitucional, y se van a elevar a jerarquía constitucional una diversidad de instrumentos internacionales de derechos humanos que Argentina va a elevar a jerarquía constitucional, y por lo tanto Argentina va a ingresar en el sistema internacional
interamericano de protección de los derechos humanos. Y se denomina terrorismo de Estado porque el Estado, desde el mismo Estado, ustedes saben que se creó un enemigo interno del Estado denominado los subversivos, que ustedes habrán escuchado de eso. El término subversión viene de algo diferente, digamos, si ustedes lo buscan, subversión es como algo que atenta al orden, algo diferente a lo que se establece, le daban connotaciones diferentes en esa época, y siempre se asociaba a los movimientos de izquierda. Y habrán escuchado, bueno, la cantidad de manifestaciones, que cualquier protesta estudiantil, las facultades de humanidades iban y se iban a las facultades de humanidades, de ciencias sociales, y justamente, además de los desaparecidos y las detenciones y los secuestros. Todo esto que es realmente atroz es de lo que se denomina terrorismo de Estado, porque el propio Estado es el que realizó estas cuestiones, es el que no reconoció la dignidad humana y es el que no reconoció los derechos humanos. Entonces, todo esto obviamente que las personas, los familiares de estas víctimas van a pedir justicia. Y el pueblo aclamaba a gritos que se vuelva al gobierno democrático y no querían saber nada con los militares. Entonces acá vemos justamente de esta breve introducción que ustedes tienen que comprender, vamos a ver cómo Alfonsín va a tener que lidiar con las demandas sociales de disminuir la inflación, ¿sí? Volver a lo que significaría activar la producción, primera, segunda, tercera, justicia, lo que significa el juicio a las juntas militares. Muy importante eso. Cuarto, también se va a pedir que se legitimen las instituciones políticas y democráticas. Quinto, sucesión pacífica de las presidencias. La sociedad no quería más un golpe de Estado ni un gobierno de facto, y por supuesto no quería saber nada con los militares en un sentido de lo que sería en el sentido corriente lo que ocurría en esa época. Porque ustedes bien saben, los militares tienen la función, como les digo siempre, la seguridad del Estado. Y obviamente reconocer la dignidad humana. Bien, entonces acá, como les muestro en el PowerPoint, lo que bien nos explica el autor Hugo Quiroga es que el aspecto político de Alfonsín se va a basar en un sistema bipartidista. O sea que nosotros vamos a tener que, a partir o desde la segunda mitad del siglo XX, validar justamente lo que es el radicalismo y el justicialismo, ¿sí? Ya no más peronismo, sino justicialismo, esto a partir de la segunda mitad del siglo XX. Vamos a tener, y esto también es relevante, fuerzas minoritarias en lo que tiene que ver con el aspecto político, que es el Partido Intransigente y la Unión del Centro Democrático, con las siglas que la UCD, la Unión del Centro Democrático. Esto también es relevante, quiero que lo tengan en cuenta. El porcentaje que obtuvieron las dos fuerzas políticas mayoritarias fue del 92% de los sufragios. Eso también hace un análisis el autor de las dos fuerzas políticas mayoritarias que nosotros tenemos justamente durante toda lo que va a ser de la segunda mitad del siglo XX. Acuérdense entonces que con Alfonsín se inicia el sistema bipartidista, que sería como una alianza, y va a ser justamente esta alianza o este sistema bipartidista entre los radicales y los justicialistas a partir de Alfonsín, ¿sí? A partir de Alfonsín, ya a finales de Alfonsín. Justamente el Pacto de Olivos está muy relacionado con esto. Recuérdense que yo les había dicho que es cuando Alfonsín justamente acuerda una sucesión en la presidencia pacífica, ¿sí? Justamente ¿con quién? Con el Partido Justicialista, con Carlos Saúl Menem. Y ahí iniciamos la primera presidencia de Menem. Bien. También el autor nos habla de que cuando se da el triunfo electoral del radicalismo, que era la única alternativa que la sociedad veía justamente para dar respuesta a todas estas demandas sociales que ya les mencioné, tenemos todas estas cuestiones que pongo en el Power, que son las más importantes, que ya les ayudé en su tarea y les resumí, y quiero que hagan lo mismo con la primera presidencia de Menem. Se da el fin del régimen autoritario, eso ya sabemos, como lo dije anteriormente. Bueno, esto fue algo histórico, ¿no? Ustedes, esto es relevante.
se acabó la hegemonía peronista, es decir, vamos a ver que se acabó la hegemonía peronista electoral que tuvo, o sea, se acabó un mito, el derrocamiento del mito del peronismo. Acuérdense que yo le había dicho en el primer texto, el autor también que nosotros estudiamos, había dicho que esto era algo verdaderamente paradigmático en la política, porque se había derrotado al peronismo, ¿sí? Sin embargo, después vamos a ver que aparece, bueno, el justicialismo desde otra manera. También vemos el fin del estado de retroceso y destrucción. Estos términos que utiliza el autor también hace, por eso les puse recordar antecedentes políticos, hace referencia al proceso de organización nacional que ya expliqué, o sea, hay un fin de ese estado, y obviamente acá está lo que le había dicho, la campaña electoral de Alfonsín, obviamente, como toda estrategia política, bueno, bien dicho, ¿no? Como toda opción política, el derecho justamente político de proponer en toda campaña electoral lo que el candidato a un determinado cargo va a realizar durante su gobierno. En este caso, Alfonsín responde a las demandas sociales, obviamente, o sea, estar en contra del gobierno de facto y a favor de la democracia, y estar a favor de la justicia y no a favor de la impunidad, ¿sí? Frente a la violación de los derechos humanos. Así se presenta Alfonsín. Después nosotros vamos a ver qué ocurre, si esto se da o si esto no se da. ¿Alguien me puede decir si realmente en una primer etapa de la presidencia de Alfonsín realmente se da una justicia o vamos a tener algunos obstáculos para ver si la campaña electoral de Alfonsín realmente es efectiva en la primera etapa de la presidencia de Alfonsín? A ver, alguien que levante la mano, así le puedo habilitar el micrófono. ¿Alguien que se haya adelantado en la lectura? Marcos Moreno levantó la mano. Estoy buscando a Marcos Moreno. Ahí está. Ahí te habilito el micrófono. Sí, Marcos, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenas tardes, profesora. Buenas Creo que lo tardes. que Alfonsín principalmente buscaba promover en su campaña es la justicia ante, bueno, como usted dijo ya anteriormente en varias ocasiones, o sea, los crímenes de lesa humanidad cometidos por el gobierno de facto. Ese sería el principal atractivo de la campaña de Alfonsín, desde mi punto de vista. El segundo sería, bueno, un reordenamiento económico, o sea, una mejora, perdón, mejor dicho, una reforma económica, porque usted dijo que ya en varias clases también asumió con una deuda bastante grande, o sea, mejor dicho, con una inflación bastante grande del 400%. Exactamente, tenemos un gran déficit fiscal y una gran deuda externa, obviamente por la guerra de Malvinas, que nosotros recordemos que tuvimos una guerra anterior y que eso obviamente dejó una deuda al Estado. Bien, Mariano, pero yo la pregunta, a ver, la pregunta sería, perfecto todo lo que me decís, Mariano, ¿vos qué pensás si te adelantaste en la lectura? ¿Alfonsín logró esas dos cosas que me dijiste? Mariano, a ver, 3 participantes. Muchas gracias, Mariano, por participar. Ya no te veo más. A ver, Cecilia Rodríguez, ¿tenía habilitado tu micrófono? ¿Sí? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Sí, incluso el autor anterior que lo vimos, Afair, él distinguía en 3 etapas el gobierno del presidente Alfonsín, y justamente en la primera etapa es donde él logra, de hecho él asume el 10 de diciembre, el 13 de diciembre él ya pone en marcha los juicios a las juntas militares, el 15 de diciembre él por decreto crea la CONADEP, o sea, él comienza con todo, digamos, su mandato. Y en cuanto a lo económico, si bien fue difícil, fue en este periodo hasta 1987 que él crea el Plan Austral y que da buenos resultados, y de hecho esto le permite la victoria en cuanto a Cámara de Diputados en las elecciones legislativas. Después viene la decadencia, digamos. Esa es mi interpretación, doctora.
Bien, Cecilia, hay una cuestión que está perfecto lo que vos dijiste, Cecilia, pero hay una cuestión que yo quiero recalcar. En la primera etapa, Alfonsín, van a haber 2 obstáculos para el juicio de las juntas militares. A ver quién me puede responder, que yo ya mencioné en varias clases. Ahí dice Moto 6, bueno, tenés habilitado el micrófono, perdón, pero no aparece el nombre. ¿Sí? Elsa. Elsa, buenas tardes, Elsa. Sí, te escuchamos. Gracias por participar. En la primera etapa yo estuve apuntalando más o menos los estados de representación y estabilización de los partidos políticos, históricamente. O sea, ellos no querían volver de vuelta otra vez, querían quedarse, o sea, quedarse no en la historia, sino en los 2 partidos políticos buscaban estabilizarse y no volver a caer de vuelta en el estado golpista. Bien, pero la pregunta que yo le estoy haciendo a todos es, ¿hubo obstáculos durante la primera etapa de Alfonsín con respecto a cuáles fueron? Sí, porque ¿Qué estableció Alfonsín que generó una gran oposición social y que de alguna manera impidió el juicio a las juntas militares? ¿Quién me puede responder eso? No estoy viendo el chat, si por ahí Ale lee. A ver, Sofía, ¿tenés habilitado el micrófono? Muchas Profe, gracias, Cecilia. Profe, ¿Sí? soy Lisandro, que me olvidé de cambiar el nombre. Perdón, sí, No, no pasa Lisandro. nada. Profe, ¿puede ser que una de las cuestiones haya sido el levantamiento que hizo Aldo Rico? Esa fue la consecuencia de lo que yo estoy preguntando. Chicos, no adelantaron la lectura, es muy importante, ¿eh? No. Lo que dijo, ¿cómo era tu nombre, perdón? Porque veo a Sofía ahí. Lisandro. ¿Sí? Lisandro, lo que dijo Lisandro es la consecuencia de lo que yo estoy preguntando. Hay 2 que yo ya les dije en varias clases y ustedes a esta altura tienen que saber. Hay una cuestión, lo que pasa es que si le digo la palabra ya le estoy diciendo la respuesta, pero hay 2 cosas que Alfonsín va a implementar y que va a frenar el juicio a las juntas militares, y que yo les dije en la primera y segunda. ¿Cómo? En el chat alguien dijo. ¿Qué dijeron en el chat, Ale? La de punto final. A ver, ¿quién dijo eso? Profe, la ley de punto final. Muy bien, muy bien. Mauricio Maidana dijo la ley de punto final. Perfecto, muy bien. Esa es muy bien, muy bien. Eso es lo que estaba preguntando. Perfecto, a ver, voy a mirar el chat, discúlpenme. Melina Baraba, los militares seguían teniendo una cuota importante de poder, es verdad. Melina Barabás, perfecto, ley de audiencia de punto final. A ver, Melina Barabás, ¿podés comentarnos qué sabés sobre eso? Porque eso era lo que justamente estaba esperando que digan los aspirantes, tus compañeros. A ver, Melina, si puedes levantar la mano para que yo pueda habilitarte el micrófono. Estoy buscándote, Melina, pero no te encuentro. A ver. Está en Australia el otro. Los demás que ya subieron su mano, por favor, bájenla ahora para que pueda encontrarle ahí a la... Ahí está, ahí tenés habilitado. Gracias, Ale. Tenés habilitado, Melina. ¿Qué tal? Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Gracias, Ale. Lo que yo comentaba era que los militares seguían teniendo una cuota importante de poder, por lo cual amenazaban constantemente con volver a generar un golpe. Entonces es como que se negoció con la presidencia estas leyes, que eran la de punto final, que ponían tiempo límite para realizar las denuncias contra los derechos de las personas. Perdón, ¿alguien tiene el micrófono? Si pueden apagar los micrófonos, por favor. Sí, Melina, disculpa. Vamos a escucharnos entre nosotros, chicos. Acuérdense del respeto para con ustedes, con la agrupación y para conmigo. ¿Sí? ¿Sí, Melina?
Sí, le decía que la ley de punto final establecía un término máximo donde se podían realizar las denuncias en contra de los delitos cometidos de lesa humanidad. Y la ley de obediencia debida lo que decía era que las personas, bueno, establecía 3 niveles, pero en sí decía que las personas, los militares actuaban en base a órdenes, y eso por así Exactamente. decirlo, vulgarmente, les sacaba... Frenó, por decir así, ¿no? El exacto. juicio a la Junta Militar, generó impunidad. Perfecto, ¿no? Muy bien, Melina, felicitaciones, perfecto. Igual felicitaciones para todos, me encanta que todos participen, pero justamente a eso quería llegar. Ahora igual voy a explicar esas 2 leyes. Muchas gracias, Melina, por participar. Bien, entonces, evidentemente, como bien lo comentó Melina, la señorita Melina, nosotros vamos a tener entonces un obstáculo en lo que tiene que ver con el juicio histórico a las juntas militares, y son estas 2 leyes, la ley de obediencia debida y de punto final, que van a ser paradigmáticas en la primera etapa de presidencia de Alfonsín. Ahora les voy a explicar bien eso, no se preocupen. Continuando con lo que les estoy explicando en el PowerPoint, entonces la campaña electoral de Alfonsín era dar respuesta justamente a la gran violación de los derechos humanos y oponía obviamente la democracia al gobierno de facto y la justicia a la impunidad. Esa era su campaña electoral. Pero como muy bien lo dijo la señorita Melina, y muchos chicos están diciendo en el chat muy bien, los militares seguían teniendo bastante poder, y como yo les repetí varias veces, Alfonsín tenía todos esos frentes con cuales, si se quiere decir, permítame este término informal, estar teniendo en cuenta todos estos frentes, los sindicatos, los empresarios y los militares, y la sociedad, ¿sí? Que la sociedad va a terminar estando descontenta, no solamente con las consecuencias del plan austral, sino también con estas 2 leyes. Bien, antes de continuar con eso, quiero que esto ya tengan anotado, esto es muy relevante. Quiero que pongan en su esquema, primera parte de la presidencia de Alfonsín, nosotros vamos a tener entonces que el juicio histórico a las juntas militares no se va a llevar a cabo, porque sí se va a llevar a cabo, pero vamos a tener un retroceso en lo que tiene que ver con la justicia por estas 2 leyes, la ley de punto final y de obediencia debida. Ahora vamos a explicar bien, ahora les voy a explicar, no se preocupen, qué significa una y qué significa otro, pero esto es clave, es sumamente relevante. Bien, el autor también habla que cuando sea el inicio de lo que se denomina régimen o gobierno democrático, estamos hablando obviamente de Raúl Alfonsín, la sociedad, como ya dijimos, hay un auge, esa ansia, esa gran emoción de participación política. Recordemos que teníamos censura en el gobierno de facto, no se nos permitía los derechos. Entonces, auge, toda la sociedad, auge de participación de la comunidad y de la sociedad en los partidos políticos, en el sistema de representación política que nosotros ya teníamos establecido cuando se estableció el sufragio universal, obligatorio y secreto. ¿Cuándo se estableció? A ver quién pone en el chat. Muy bien, Cecilia Rodríguez, 1912, ley de San Peña. Marcos Moreno, no, discúlpame que te diga que no, pero en 1916 es cuando Irigoyen accede justamente al gobierno, y en 1912 tenemos la ley de San Peña, que es la que establece el voto secreto universal obligatorio y acaba con el fraude electoral. Bien, Brisa, perfecto. Cecilia Rodríguez, 1916, gobierno democrático, el de Irigoyen, ¿sí? Perfecto. De nada, Marcos. Muy bien, acá también puso José Antonio los inconvenientes que tenía Alfonsín, exactamente, los sindicatos, consecuencia de las leyes propuestas por Alfonsín. Claro, en realidad, José Antonio, muy bien, los sindicatos se van a levantar también por la crisis económica del plan austral y también por las leyes que propuso justamente Alfonsín. Toda la sociedad se va a levantar. Porque obviamente nosotros nos ponemos a pensar, tenía una campaña electoral y tenía esta cuestión, pero pongámonos en el lugar de Alfonsín.
constantemente amenazas de golpe, de volver a tener un golpe de Estado, y constantemente la presión de los militares que ya estaban politizados, o sea, ya estaban, como permítanme este lenguaje vulgar, acostumbrados a participar activamente en la política. Entonces va a ser bastante difícil quitarles esa cuota política de poder a los militares. Va a ser muy difícil despolitizar a los militares. De hecho, para que anoten ya, en 1987 vamos a tener en Semana Santa varias sublevaciones militares. Bien, entonces nosotros tenemos que la sociedad se integra a la esfera pública política, pero el gobierno, lo dice el autor, a corto plazo ya, o sea, directamente a corto plazo ya comienza a debilitarse. ¿Cuáles son los factores? Y acá tenemos todo lo que le vengo explicando, problemas de índole política, militar y económica social. Lo que estamos diciendo, en lo económico social vamos por el lado del plan austral, en el militar vamos por el lado de las leyes, y en lo político justamente también tenemos, acuérdense, el enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. ¿Por qué hay un enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo? A ver, ¿quién repasó? ¿Qué ocurría en nuestro sistema bicameral? ¿Por qué había un enfrentamiento? ¿Quién puede? No, bien, Cecilia Rodríguez, ¿qué pasaba? ¿Teníamos mayoría de qué y qué? ¿Por qué había un problema en el Poder Ejecutivo y Legislativo? ¿Qué estaba dividido? Dice usuario, perdón porque no tiene nombre. La mayoría de los diputados radicales y senadores peronistas. Muy bien, Darío, perfecto. Entonces va a haber un enfrentamiento. Bien, Pedro, perfecto, Pedro, pero acuérdense de ubicarse dónde estaban los peronistas y dónde estaban los radicales, porque eso es relevante, en qué cámara se ubicaba uno y en qué cámara se ubicaba una fuerza mayoritaria, una fuerza política y la otra fuerza política, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta, perfecto, perfecto, me gusta cómo están todos respondiendo, muy bien. Marcos, ya te respondo la pregunta, porque vos preguntaste si el preto, ahora te respondo, Marcos, lo que preguntaste para continuar. Bien, entonces continuamos. Estos ya son resúmenes que tienen que tener en cuenta. Bien, acá tenemos, el autor habla de amenazas, lo pongo entre comillas, porque es la expresión del autor, ¿sí? Que tuvo el gobierno de Alfonsín. Y tenemos, obviamente, el comienzo de un nuevo orden, el denominado orden democrático. A ver, ¿cuáles son estas características? Para que ustedes vean cómo tienen que hacer su ficha temática, su esquema, viendo, ahora por ejemplo, cuando termine la clase, van a agarrar su cuadernillo, van a ir mirando los power, que le voy a pasar a los encargados de ingreso. Nuevamente, gracias a la agrupación de Franja Morada por siempre estar, cuando yo también fui estudiante, así que un gran cariño les tengo, siempre están dispuestos para todos los estudiantes, así que muchísimas gracias. Así que cuando yo pase los power, ustedes van a estar con los power y con su cuadernillo, y van a ir viendo la técnica de estudio que yo justamente luego de la lectura comprensiva realizo estos esquemas que los pongo en los PowerPoint, y ustedes van a ir guiándose y viendo todo lo que yo voy poniendo lo relevante. Entonces ustedes tienen que aprender a distinguir lo relevante de lo no relevante, porque vuelvo a repetir, la historia tiene mucho de narrativa, ¿sí? Bien, entonces, obviamente, ¿qué es lo que amenazaba al gobierno Alfonsín? El temor a un nuevo golpe de Estado, que es lo que los chicos pusieron, muy bien pusieron en el chat, el temor a volver y las amenazas a los golpes, a los sectores golpistas que amenazaban con volver a dar un golpe de Estado. Demandas sociales, eso es de mi parte, para que ustedes entiendan, la necesidad de participar en la política, esto ya saben que es relevante. Profe, se le cortó el audio. Profe, se le cortó el audio. ¿Ahora me escuchan? Ahí está, ahí te escuchan. Ahí se Bien, escucha. quizás sea mi internet porque hay bajo de tensión a cada rato, no sé si a todos les pasa, pero en todas las casas está viendo bajada de tensión. Disculpen, no sé hasta dónde se me escuchó, pero bueno, vuelvo a repetir. La amenaza del gobierno de Alfonsín, que es el término que utiliza el autor, ¿cuáles son esas amenazas, entre comillas? Es lo que nosotros veníamos hablando. El temor a volver a un golpe de Estado, los sectores golpistas amenazaban con eso, como dijeron los chicos en el chat, había justamente que los militares seguían teniendo
esta fuerte influencia y seguían teniendo poder, y lo importante que vamos a ver justamente con el levantamiento de la Cara Pintada en Semana Santa de 1987, que todavía las Fuerzas Armadas no pueden subordinarse al poder político y civil. Eso es clave, chicos, eso quiero que anoten, porque ese va a ser el objetivo de Alfonsín y no lo puede cumplir, ¿sí? Por eso es que en 1987, y esto es muy relevante, vamos a tener una cantidad de levantamientos militares, obviamente. ¿Por qué vamos a tener levantamientos militares? Y justamente ahí viene la idea de negociación cuando se termina, digamos, cuando se trata de negociar en términos, también dice el autor, con Aldo Rico, ya vamos a llegar a eso, pero yo quiero que ustedes entiendan que Alfonsín se puso un objetivo también, como yo les dije, además de, justamente cuando yo digo despolitizar las Fuerzas Armadas, significa justamente que las Fuerzas Armadas se subordinen al poder político, ¿sí? Como ustedes saben, ya en el artículo 100 de la Constitución Nacional sabemos quién está a cargo de las Fuerzas Armadas, el presidente. Entonces, esto lo tienen que saber de la Constitución Nacional, tienen que conocer muy bien todos los artículos para derecho constitucional como ciudadanos, y obviamente las Fuerzas Armadas tienen que estar subordinadas al poder político, al gobierno, y servir al gobierno. Y esto es lo que Alfonsín no puede lograr, porque obviamente venimos de un proceso de reorganización nacional y un gobierno de facto donde los militares estaban totalmente politizados. Por eso venga la palabra de despolitización, la que utilizo. Bien, entonces la demanda social va a ser la posibilidad de consolidar la democracia. Entonces, si yo les pregunto y si le preguntan cuándo se quería consolidar la democracia, sin duda en la época, en la siempre digo primera, pero es la única, en la presidencia de Alfonsín. Porque obviamente recuerden, ustedes van a acordar, sí, la necesidad de consolidar la democracia, el auge de la necesidad de consolidar la democracia, la legitimidad de las instituciones políticas, anoten esto, porque son características importantes, la necesidad, la posibilidad de consolidar la democracia en esta transición de un gobierno de facto a de hecho, y la ampliación de la participación política, características de la presidencia de Alfonsín. Bien, una muy importante también, como yo hoy les comenté, les dije desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos, nosotros sabemos que todo Estado tiene el deber de Estado garante, de ser un Estado garante, es decir, de garantizar a sus individuos que se hallan bajo la jurisdicción del Estado todos los derechos civiles y la libertad política. Bueno, libertad política viene justamente todos los derechos que después, los derechos humanos, mejor dicho, denominados los derechos humanos, derechos civiles, derechos políticos, económicos, sociales y culturales. Concretamente el autor habla de garantizar los derechos civiles y la libertad política a través de las instituciones públicas. Inclusive, en 1994, la reforma de 1994, se va a elevar a jerarquía constitucional en el artículo 75, inciso 22, esto anótenlo porque les va a servir, justamente el Pacto Internacional de Derecho Civil y Político, y uno de los derechos civiles más importantes es el derecho a la vida. Esto se recién en 1994, un paréntesis, un dato importante para su formación ya como futuros estudiantes de derecho. Bien, inicio de un nuevo orden. Bien, ¿cuáles son las características del inicio de este nuevo orden que el autor destaca? Este nuevo orden está caracterizado, o mejor dicho, tiene justamente, está caracterizado por lo que Alfonsín tiene que lograr y tiene que dar respuesta. El juicio de las juntas militares. Se crea la comisión, y esto también es relevante, la Comisión Nacional de Desaparición de Personas. Vamos a tener un exhaustivo labor de la CONADEP. A ver, ¿quién sabe la CONADEP qué documento elabora? ¿Cómo se denomina el documento que elabora? Muy bien, Fausto Lovera, el Nunca Más. A ver, Fausto, ¿qué nos puede decir acerca de eso? ¿Puedes comentarnos algo? ¿Puedes levantar la mano si te habilito el micrófono? Para comentarnos algo de eso.
a ver, no leí. Ah, no te funciona el micrófono. Melanie Gómez, Comisión Nacional de Desaparición de Personas. Sí, Santiago, la CONADET. A ver, Melanie Gómez, ¿puedes comentarnos algo del Nunca Más? Para que participen más personas de los que ya participaron, para escucharnos todos. ¿Alguien que pueda comentar algo que saben del Nunca Más? Es muy importante ese documento exhaustivo que va a culminar con la investigación exhaustiva justamente de la CONADET, la Comisión Nacional de Desaparición de Personas. A ver, estoy buscando porque levantaron la mano. ¿Quién levantó la mano? A ver, Santiago y Mercedes, uno de ustedes dos quiere hablar. A ver, Claudia González. Tenés habilitado el micrófono. Sí, buenas tardes a todos. Buenas tardes. La CONADEP lo que hizo fue entregar un informe donde esta tarea justamente fue titulada Nunca Más. Ese informe, lo llamativo fue que fue entregado al presidente a través de la emisión de un programa de televisión. Y en ese Muy bien, informe, eso le quería mostrar ahora al final, lo vamos a ver. ¿Sabe quién estaba a cargo de la CONADEP? no, lo que sí es Dijiste, estabas por decir. Bien. Ernesto Sábato. Estaba así, más o menos, ahora lo vamos a ver, justamente estaba por mostrar la transmisión de ese programa al final, perfecto. Ajá. ¿Sí? Y bueno, lo que hizo este informe fue mostrar a toda la sociedad todas las atrocidades que se habían realizado, lo que pudieron investigar y descubrir, y eso trajo a conciencia de repente toda la sensibilidad social que faltaba mostrar de alguna forma. Por eso es que fue tan conflictivo cuando se tenía que hacer el juicio a los altos comandantes de las Fuerzas Armadas, porque de alguna forma se iba a enfrentar la justicia civil con la justicia militar, sería. Porque estaban los documentos de todo lo que se había encontrado, investigado en ese documento, en ese informe que se le fue entregado frente a toda la sociedad al mismo presidente. Exactamente, eso justamente quería que veamos. Muy bien, ¿me permite, señorita Claudia, agregar algo a lo que usted asumió? Sí. Muy bueno su aporte. También destacar que justamente la ley de obediencia de vida, el término de obediencia de vida, es un término militar, ¿sí? De obediencia de vida, porque los militares pedían ser juzgados por tribunales militares, pero no, ellos tenían que ser juzgados por la justicia civil, por los crímenes de lesa humanidad que habían cometido. Y justamente tenemos todo ese inconveniente. Y la ley de obediencia de vida, hay muchos autores que dicen el término obediencia de vida viene del ámbito castrense, dicen algunos autores, y a eso se refieren del ámbito militar. Y ahora vamos a ver por qué eso. Muchas gracias, Claudia, por tu aporte. ¿Querés agregar algo más? Sí, que justamente hoy más temprano estaban comentando qué era lo que se trató de hacer y por qué Alfonsín no logró sus objetivos. Y después usted dijo justamente que lo que él trató de hacer y no pudo fue democratizar a las fuerzas militares, cuando en realidad las fuerzas militares ya era una institución que estaba acostumbrada al poder, hacía 50 años que estaban con mucha autoridad. Entonces, de alguna forma ellos consideraban que ellos eran el Estado y que el resto del pueblo eran los que tenían que obedecerle. O sea, esa era la postura. Y que en todo caso, si ellos tenían que ser juzgados, tenían que ser juzgados por jueces militares, no por jueces civiles, porque ellos obedecían... Tribunales militares, claro, tribunales militares. Exactamente, y justamente, Claudia, para agregar algo más a lo que vos estás diciendo, Aldo Rico justamente le pedía, él tenía claro que necesitaba el apoyo de la sociedad porque él estaba defendiendo, digamos, a la sociedad, y esto lo dice el autor, de los enemigos de la subversión. Habrás leído esa parte que ahora lo vamos a ver. Él justamente decía que
que él estaba actuando, digamos que para que ustedes nos entendamos, él estaba con esa idea convencida justamente, eso dice el autor, de que él estaba combatiendo a la subversión que causaba conflictos y que de alguna manera la población le tenía que apoyar. Así es. Así Bien, es. muchas gracias. Bueno. ¿Sí, Claudia, algo más? Sí, no, más que nada era que el texto nos lleva otra vez a ese momento donde dice que había mucha incertidumbre porque se estaba reformando el código y que realmente no se sabía bien cómo iban a ser juzgadas estas personas, o sea, si eran por un tribunal militar o por un, no se sabía cómo iba a ser, y justamente acá dice que el hecho más remarcable fue el temible clima golpista que rodeó la iniciación del juicio a los comandantes. Eso más que nada quería aportar. Exactamente, y justamente Alfonsín, para evitar el enfrentamiento militar, justamente tuvo estas dos leyes, ¿no? Y Sí, ahí, sin embargo, no frenó las sublevaciones militares. Eso es lo que yo quiero remarcar, no frenó las sublevaciones militares. Vamos a tener, y esto lo apuntan en su cronología, en 1987, varias sublevaciones militares. Bueno, Claudia, muchísimas gracias por tu aporte, muy amable. Bien, entonces, como muy bien dijo Claudia, tenemos entonces la labor de la CONADET con el libro Nunca Más. Después también tenemos el aspecto, esto es lo que ustedes tienen que saber que es relevante, el inicio de este nuevo orden, el programa económico que era bastante heterodoxo para insertar a Argentina en el capitalismo mundial o internacional, que era el Plan Austral. Ya saben que en un principio tuvo buenos efectos, después generó una gran inflación, y desde el punto de vista de esta nueva ley de educación que se quería implementar, el Congreso Pedagógico Nacional. Estas características son muy relevantes y la tienen acá resumidas ya, así que les ahorré bastante tarea, pero quiero que de esta manera ustedes aprendan a estudiar y hagan estos esquemas similares como lo que yo les estoy mostrando. Mauricio Maidana, obediencia debida, recibían órdenes de sus jefes. Entonces muchos no asumían, ahora voy a explicar eso, Mauricio Maidana, pero viene más o menos por ahí la idea. Bien, sigo entonces. El inicio al deterioro político es una expresión también del autor. Deterioro político hace referencia justamente, podríamos decir, al ocaso, o que comienza justamente el ocaso en algunas cuestiones de lo que significó, de la esperanza que era el gobierno radical, o mejor dicho, Alfonsín, era la esperanza de una consolidación democrática. Alfonsín significaba la esperanza para la nación argentina de justicia, de no impunidad, de consolidación democrática, de consolidación de garantías y libertades constitucionales, de consolidación de auge de la economía, de finalización de la inflación. Eso era Alfonsín, ¿sí? Quiero que ustedes entiendan que esa era la imagen que la sociedad esperaba, y que obviamente era muy difícil lograr todo esto, ya estamos viendo, interpretando la historia. Entonces tenemos la crisis económica que se dio por la debilidad del Plan Austral, y justamente con la crisis económica que nosotros vimos ya el previo análisis del gabinete pedagógico de Alfonsín, en el aspecto económico que hizo el gobierno radical, fue completamente ineficaz, o no tuvo un plan adecuado para manejar y salir justamente de la crisis económica que hubo. Esto es justamente una de las críticas que se hace al gobierno radical, la imposibilidad de reestructurar la economía. Recuerden que Alfonsín va a terminar con una hiperinflación cuando asume justamente Carlos Saúl Menem. Aumenta el poder de los centros financieros, de las corporaciones empresarias. Acá tienen, si pueden silenciar sus micrófonos, por favor. Acá tenemos, no sé quién tiene el micro, Claudia González, ahí está. Si puedes silenciar tu micrófono para que... Ahí está, muchas gracias. Acá tienen justamente las causas de por qué comienza a declinar el gobierno Alfonsín. La crisis económica, que hablamos bastante,
los ciudadanos comienzan a perder protagonismo en la política, la presión de los militares. Y justamente Alfonsín, de alguna manera, la estrategia política de Alfonsín para frenar la presión de los militares fue estas dos leyes, de obediencia debida y punto final, que no frenaron de ninguna manera las sublevaciones militares, porque en 1987 vamos a tener muchas sublevaciones militares, pero sin embargo frenaron los juicios, ¿sí? Y eso fue una gran decepción para toda la sociedad argentina. Creciente oposición política y sindical, ya saben, la posición sindical peronista era muy fuerte, la oposición parlamentaria, que anteriormente hablé. Entonces, y lo más importante que habíamos hablado, con la crisis económica tenemos levantamiento sindical, con la ley de obediencia debida y punto final tenemos la oposición política, la oposición social, y podemos ver que el gobierno de Alfonsín, esto es lo clave, no pudo subordinar completamente las Fuerzas Armadas al gobierno, al poder político, ¿sí? Y tenemos la resistencia de una parte de la Fuerza Armada. A ver, ¿quién sabe qué parte de la Fuerza Armada fue la que más se resistió? Sí, Sebastián. También el Plan Primavera tuvo sus efectos negativos. Claro, Marcos, como hoy les dije, la figura de Alfonsín era clave. Todo lo político, en palabras de Fayre o en palabras de cualquier autor, Alfonsín era clave. Los Carapintada, pero ¿a qué parte de las Fuerzas Armadas pertenecían? Y esto es relevante. ¿Cuál era la parte de las Fuerzas Armadas? Muy bien, María Agustina Benítez, el ejército, perfecto. Ejército. Militares es una expresión general. Dentro de las Fuerzas Armadas tuvimos el movimiento de los Cara Pintada, que pertenecía a una de las partes de la Fuerza Armada que se resistía a subordinarse al poder político, el ejército. La sublevación, liderada por Aldo Rico, es la que se denomina Cara Pintada, que se va a dar justamente en Semana Santa, ¿sí? Entonces acuérdense que el ejército va a ser la rama de las Fuerzas Armadas que va a generar muchas sublevaciones, y es la que va a más costar subordinar al gobierno. Esto también tienen que tenerlo en cuenta. Ahora seguramente les está quedando más claro todo lo que venían leyendo. Entonces, con todas estas cosas que vemos, podemos llegar a la conclusión de que el gobierno radical, en palabras del autor, y en palabras de la sociedad, y en palabras de la oposición política, parlamentaria, el sector sindicalista, tenía inhabilidad política, ¿sí? No solamente se hablaba de la ineficacia para reestructurar la economía, con los dos planes, el plan austral, el plan primavera, que ya lo vimos, sino también que no pudo manejar de alguna manera, para que nos entendamos en términos informales, permítanme decirlo, Alfonsín no pudo manejar la situación de los militares, y de alguna manera se termina diciendo que el gobierno radical estaba inhabilitado para continuar con el poder, ¿sí? Se llegó a esa idea ya en esta etapa. Sí, ahora voy a hablar justamente en Campo de Mayo y todas esas cuestiones que están preguntando ahí en el chat. Bien, entonces, el inicio del deterioro político debido a las amenazas y el fracaso del plan austral y las consecuencias. Nosotros vamos a ver entonces que esta figura, que ya dijo Hernán Fayre en el primer texto, de Alfonsín, el gobierno radical, que era la alternativa, la esperanza para la nación argentina, la autoridad del presidente Alfonsín era como el garante personal de esa transición, de esa gran transición democrática. Justamente ustedes tienen que saber que el garante personal en términos de Hugo Quiroga de la transición democrática era justamente la autoridad presidencial, en este caso Alfonsín del Partido Radical, era el garante personal para poder lograr esa transición y consolidar la democracia, y que lo que implica consolidar la democracia también, las libertades, los derechos constitucionales y libertades constitucionales, las instituciones públicas y la representación política,
las reglas del juego político establecidas también por el Código Electoral, bueno, por todo lo que tenemos que tener en cuenta, el voto, el sufragio, todas estas cuestiones que tenían que ser garantizadas. Entonces vamos a llegar así, con todas las causas que yo les hablé, y la ley de audiencia de vida y punto final, y la crisis económica, llegamos a lo que le pongo ahí en el PowerPoint, a una crisis política, en este caso de la participación ciudadana, que esto ya se ve en 1987. Esto lo van a encontrar esto como un resumen de la página 6, justamente acá ya textualmente lo dice el autor: el Estado democrático ya no es como fue al principio. Fíjense que un año nomás estuvo siendo una alternativa, porque ya para 1987 vamos a tener ya, además del fracaso del Plan Austral y las grandes sublevaciones militares, ya no ofrecía un espacio público de participación, y ya se comenzaba a evidenciar la falta de ineficacia para reestructurar la economía, la falta de ineficacia para controlar a los militares, mejor dicho, la Fuerza Armada, la falta de ineficacia para poder solventar, digamos, los movimientos sociales. Y también el autor habla de un fenómeno, si se quiere decir, social, que es la aparición del individuo decepcionado. A ver, ¿quién puede leer la página 6 del cuadernillo? Y mediante la comprensión lectora que ya venimos practicando, decirme a qué hace referencia el autor Hugo Quiroga cuando habla de el individuo decepcionado. ¿Quién puede buscar? Le di una ayudita que se encuentra en la página 6 y nos puede comentar así muy brevemente. ¿Algún voluntario para leer? ¿Alguien que encuentre? En la página 6. ¿Leyeron, chicos, o no? Miren que tienen que ya saber todas estas cuestiones por autor, porque es muy importante. A ver, Claudia González, ¿tenés habilitado el micrófono? Sí, lo que decía, que por un momento el ciudadano se sentía partícipe de todos estos asuntos políticos, apoyó abiertamente al sistema democrático, puso barrera a los alzamientos militares, participó de la discusión pública, además del Congreso Pedagógico del Interés por el tema de los derechos humanos y del apoyo la solución pacífica en el conflicto con Chile por el Beagle. El canal de Beagle, sí. Claro, un vasto sector de la población se manifestó a favor de la ley del divorcio y también de la patria potestad. Pero lo que yo tuve, no sé si sigo leyendo o hago una interpretación. Una interpretación me gustaría, sí. Ahí vemos, por ejemplo, que teníamos un sector de la población que estaba a favor de la solución pacífica del conflicto con Chile sobre el canal de Beagle, bien, algunas cuestiones de la ley de divorcio, y ¿dónde encontrás vos la expresión? ¿Cómo fundamentás o a qué hace referencia el autor de que aparece el individuo decepcionado? Que al final de cuentas no se pudo hacer un juicio completo, o sea, no total sobre todos los actos, sino que de alguna forma, como usted había dicho hoy, se habían detenido los juicios y se llegó a negociar con los militares. O sea, eso se notó mucho en la sociedad, que más allá de toda la participación que ellos habían puesto, esa alta participación política ciudadana, no bastó como para que realmente se juzgue a los culpables. Y lo que yo interpreté fue que la ley de punto final fue justamente porque a través de la CONADEP se podían denunciar los actos que se habían realizado y sobre todo denunciar a los militares o al oficial o quien haya sido que había realizado ese acto de violencia, cualquier delito de lesa humanidad. Delito, exacto. Porque eran varios, en realidad era secuestro, tortura, por lo general tenían varios delitos acumulados, sobre todo los de lesa humanidad. Exacto, y empezaron a denunciar, entonces ya se puso esa ley de punto final que los ciudadanos no quedaron conformes.
Muy bien, perfecto. Entonces, todas estas cuestiones hacen la aparición del individuo decepcionado. Muchas gracias por tu participación, Claudia. Cecilia, tenés habilitado el micrófono. Doctora, yo también entiendo que a eso se le suma que hubo una reducción también en los espacios de participación, que en un comienzo vimos que se Había había... un auge. Exacto. Y ahora, por lo que yo interpreto, también desde el gobierno eso se reduce, porque incluso comienza a tener ya tratos más con, por ejemplo, las corporaciones como los grandes empresarios o con la oposición, y el ciudadano como que también comienza a ser desplazado. Calculo que porque expresaban su descontento y su desapruebo con las medidas que empezaba a tomar el presidente. O sea que la gente, las personas empezaban a desilusionarse, y dice el autor, Hugo Quiroga, ¿no?, que se empezaba a encerrar en su vida privada. Bien, perfecto, está perfecto. Bien, muchas gracias por tu participación, Cecilia. Bien, entonces también tenemos que tener en cuenta todas estas cuestiones de lo que es el individuo decepcionado, que esto quiero que tengan en cuenta porque justamente nosotros vamos a ver que aparece este fenómeno. Ya es como que los individuos comienzan a ya no ver más a esa alternativa al gobierno radical, comienzan a verlo ineficaz económica, política, y ya en lo que tiene que ver con los derechos humanos, totalmente se lo ve ineficaz con la ley de audiencia de vida de punto final. Nosotros tuvimos una oleada de dictadura en toda Latinoamérica, inclusive en Chile también tuvimos una dictadura llevada a cabo por Pinochet. Obviamente esto agrego para que ustedes sepan. Hay un caso muy conocido que se denomina Almonacid Arellano, donde justamente llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se estableció justamente el control de convencionalidad, y que aquellas leyes que generaban justamente impunidad, porque generaban el término de indulto a los gobiernos militares, atentaban contra el gobierno democrático. Eso terminó diciendo la Corte Interamericana de Derechos Humanos con respecto al gobierno al gobierno de facto, mejor dicho, de Chile. Esto, entre paréntesis, para que ustedes sepan lo que ocurrió en otros lugares también, que fue un caso que llegó Almonacid Arellano a la Corte Interamericana de Derechos Humanos durante la dictadura de Pinochet, porque esto también ocurrió en toda Latinoamérica. Bien, pero lo que corresponde a ustedes tienen que saber es todas estas cuestiones. Ahora pasamos al siguiente capítulo del cuarto texto, que es la insubordinación militar y los derechos humanos durante el gobierno de Alfonsín. Y ahí vamos a hablar, fíjense cómo dice el texto, insubordinación militar, es decir, que no tuvimos, como habíamos hablado, la subordinación militar a el poder político y los derechos humanos durante el gobierno de Alfonsín. La primera parte, nosotros ya sabemos que en toda Latinoamérica tuvimos la violación de los derechos humanos, hubo varias dictaduras, y en toda América se reclamó justicia y que no hayan leyes de amnistía, es decir, que no se genere la impunidad, se pedía la no impunidad. Obviamente sobre todo estos delitos de secuestro, de tortura, delito de lesa humanidad, que fue denominado por el derecho público, que fueron prohibidos por el derecho público. Más adelante también tenemos la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad, esto más ya derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, las consecuencias del gobierno militar, el autor habla del legado del temor, y la sociedad se pregunta si el gobierno democrático va a tener la capacidad necesaria para juzgar a las dictaduras, al gobierno de facto, a las Fuerzas Armadas, sin que haya levantamientos militares y sin que se genere una inestabilidad política, inestabilidad democrática, sin que haya insurrecciones, sublevaciones. Eso se preguntaba la sociedad. Y sin embargo podemos ver que no fue así, que no se pudo, porque hubo muchas sublevaciones en 1987. Entonces nosotros vamos a ver que el gobierno básicamente va a convocar de alguna manera
ustedes tienen que saber ya que en esta parte, en esta primera parte de insubordinación militar de la presidencia de Alfonsín, Alfonsín va a convocar a que la sociedad toda colabore con el sistema democrático, lo defienda, y que justamente se habla de que haya una conspiración golpista para acabar con la democracia, con el gobierno democrático. Y hay una frase justamente de Alfonsín, que él admite que todo en este proceso de juzgamiento que se tenía que hacer, que era debido a los comandantes, terminaría con 50 años de frustración, terminará con 50 años de frustración, de frustración democrática. Esta es una frase que lo remarca el autor, que decía Alfonsín, es relevante para que ustedes tengan en cuenta el proceso de los comandantes, que provocaba tensiones y que obviamente generaba un temor, el legado del temor, y un temor que tenía también la sociedad de la inestabilidad democrática, porque nosotros estábamos en el deseo de la transición, ¿recuerdan eso? Bien, en una segunda parte, el autor también habla del necesario juicio que se tenía que hacer a los responsables de las Fuerzas Armadas, del gobierno de facto, de los crímenes de lesa humanidad. Esto que ya Alfonsín decidió en su campaña militar, obviamente, en su campaña electoral, generó una tensión inicial y latente, es decir, que persistió durante toda la primera etapa del gobierno de Alfonsín, entre el gobierno de Alfonsín y las Fuerzas Armadas. Vamos a tener la primera sublevación muy importante que ya nombran todos los autores que estamos estudiando, que va a ser en 1987, en Semana Santa, concretamente en abril de 1987. Ese levantamiento que ustedes están diciendo, liderado por Aldo Rico, los Cara Pintada, que fue encabezado por el ejército. Bien. Y acá tenemos lo que yo había hablado, y esto tienen que tener en cuenta. Fíjense lo que yo les puse. A ver, ¿quién recuerda cuáles eran los objetivos de la ley de punto final y la ley de obediencia debida? ¿Quién comprendió lo que establecía la ley de punto final y la ley de obediencia debida? Cecilia Rodríguez dice: la ley de punto final imponía un límite, claro, hablaba de la prescripción de la acción penal. Muy bien, la ley de punto final. Y la de obediencia debida establecía como una especie de grados de obediencia, ¿sí? Perfecto. Muchas gracias, Cecilia Rodríguez, ahí en el chat. Bien. Y acá justamente donde le pongo las características principales de la ley de punto final. La fecha también es relevante, diciembre de 1986. El objetivo, básicamente político, era evitar levantamientos militares, evitar la proliferación de juicios, disminuir el estado de sospecha sobre justamente la institución militar y las amenazas de los golpes, y acelerar las causas, es decir, las causas iniciadas por las muchas, miles de demandas que tenían las Fuerzas Armadas. Y esto es lo que dijo la futura estudiante, aspirante de ingreso, Cecilia, cuando habló de que se fija un término de prescripción de la acción penal. Un término de la acción penal prescribe, es decir, que finaliza. Ya no se puede iniciar la acción penal. El plazo es de 30 a 60 días para denunciar nuevos hechos. Los que no hubieran sido denunciados en esos plazos ya no se podían denunciar porque se extinguía la acción penal. Esto quiero que lo tengan en cuenta, es relevante y quiero que les quede claro porque es sumamente importante. Bien, fíjense que fue una estrategia para evitar levantamientos militares y sin embargo no evitó los levantamientos militares. Nosotros tenemos en abril de 1987 la sublevación de los Cara Pintada, el levantamiento de Semana Santa,
encabezado por parte del ejército, el teniente coronel Aldo Rico, y justamente el autor, y ya la sociedad había dicho que se había negociado con Aldo Rico para que justamente se levante esta sublevación, porque se habían amotinado, es decir, se habían ubicado y concentrado la sublevación en Campo de Mayo. Esto es importante que tengan en cuenta, con que sepan esto, y cuando vayan leyendo su cuadernillo, vayan teniendo el PowerPoint, porque es como un esquema, una ficha temática de lo que le anuncié. Bueno, horas antes de esto, hay un discurso paradigmático de Raúl Alfonsín y una frase paradigmática de Raúl Alfonsín. ¿Cuál conoce la frase? Cecilia Rodríguez. Hay un caso, justamente Cecilia Rodríguez, en la jurisprudencia de Derecho Internacional o Derecho Humano, tenemos un caso, Arancibia, el caso Simón, donde justamente el Congreso habla de que la ley de audiencia de vida y punto final son inconstitucionales. La casa está en orden, muy bien. Ah, sí, todos conocen eso, perfecto. Muy bien lo que dijo Cecilia Rodríguez. Hay un caso que se denomina Simón, que nosotros en Derecho Internacional o Derechos Humanos lo van a estudiar, donde justamente se declara inconstitucional la ley de audiencia de vida y punto final, porque obviamente en el 2005 iba en contra de todo lo que tenía que ver con la comunidad internacional de los derechos humanos. Fue obviamente tenido en cuenta por los organismos internacionales de derechos humanos, iba en contra de la comunidad internacional, iba en contra de todos los derechos internacionales, el derecho internacional de los derechos humanos, las convenciones y los pactos. La ley de audiencia de vida y punto final fue justamente no vista de buena manera por los organismos internacionales de derechos humanos, sobre todo por el Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que hizo como varios, si se puede decir, llamados de atención a Argentina por estas leyes, porque generaban impunidad. La de punto final extinguía la acción penal, y esto va en contra de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Lesa Humanidad, que luego vamos a tener más adelante, porque justamente esa convención, cuando yo le digo la convención significa tratado, pacto, sobre imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y lesa humanidad, esto lo van a ver en Derecho Internacional o Derecho Humano, ya nos dice, y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos considera, obviamente, que los delitos de lesa humanidad están prohibidos en todo el mundo y no prescriben. Eso tienen que tener en cuenta. Esto comento por lo que dijo Cecilia Rodríguez, que muy buen dato, alusión a eso, se declararon inconstitucionales por parte del Congreso. Y después hay disidencia entre los jueces, entre Hayton, entre Fay, con respecto al artículo, con la idea de la prescripción de la acción penal y todo eso, hay toda una disidencia. Pero esto al margen. Ustedes concéntrense en esto, porque es lo que justamente tienen que saber para poder ingresar como estudiante. Pero perfecto la acotación de todos. Felicitaciones a todos. Bien, entonces, unas horas después de todo este levantamiento, Alfonsín da un discurso y habla justamente de la casa está en orden, que esto ya es muy conocido. Bien, en una tercera parte tenemos entonces la denominada Ley de Obediencia de Vida, como les dije, junio de 1987, tengan en cuenta relevante las fechas. Obediencia de vida, ese es un término totalmente militar. Estamos hablando de una obediencia de vida, como que nos da si nosotros interpretamos obediencia de vida es como que debía obedecer, ¿sí? Para que ustedes se acuerden. Esa era la idea que tenía, era un término totalmente militar. Esto iba dirigido obviamente, a oficiales subalternos, a suboficiales, que se consideraba que no habían cometido delitos, porque obviamente ellos estaban, digamos, cumpliendo una orden en virtud de esta idea de obediencia de vida, que era un término militar. Esto se aplicaba, por otro lado, a los oficiales superiores que no hubieran tenido el cargo de comandante en jefe, o se hablaba de jefe de seguridad, de jefe de comandante en jefe, de jefe de subzona, o de zona también.
a excepción de que en 30 días de promulgada la ley se resuelva que tenían la capacidad para poder decidir o participar elaborando estas órdenes. Acá vemos los niveles de órdenes, porque tenemos si podríamos decir, un sector de las Fuerzas Armadas, los oficiales jefes, los oficiales subalternos, los suboficiales, la seguridad, y también hay autores que agregan a la policía, que cumplían órdenes superiores, ¿sí? Y que inclusive otros autores hablan de que también estaban a veces amenazados a cumplir esas órdenes. Hay otros autores que hablan con respecto al análisis de esto, pero esto es lo que dice Hugo Quiroga. Entonces se decía que no eran punibles, como les puse ahí, entonces se generaba obviamente la impunidad. Y después también se hablaba de cuando los comandantes en jefe o los jefes superiores de zona o subzona o los de fuerza de seguridad podían quedar impunes en esta denominada obediencia debida. Bien, como sabemos, el objetivo de estas dos leyes era disminuir las sublevaciones de militares. ¿Disminuyeron? No, aumentaron, les puse ahí. Ahí tenemos nosotros que continúa justamente un año después, en 1988, Montecaseros. Esto tengan en cuenta los lugares y las fechas. Y también siguen en los primeros años de Carlos Saúl Menem, continúa bastante los levantamientos militares. Y obviamente esto sigue demostrando que la estrategia política que intentó establecer Alfonsín no pudo subordinar nuevamente las Fuerzas Armadas. El autor dice, no están subordinadas al servicio del gobierno civil. Fíjense, el autor dice en esta parte lo que yo ya le venía diciendo a inicio de clases, que las Fuerzas Armadas tienen que estar al servicio del Estado y al servicio de la seguridad de la población civil, y obviamente subordinados al gobierno democrático, que es lo que justamente el autor está diciendo. También habla del término de las demandas rebeldes, porque justamente habla de ese término, con comillas, un término del autor. Con la ley de punto final y de obediencia debida, ya el radicalismo, y con la ley y con las propuestas económicas, el plan austral y todas estas cuestiones que nosotros vimos, ya quedó en evidencia que el radicalismo no podía generar una política económica, por un lado, con el plan austral, y ahora en esta etapa, mejor dicho, en este aspecto de la insubordinación militar y los derechos humanos, nosotros vamos a ver que el gobierno militar fue visto por la sociedad en términos del autor, y que también coincidió con eso, no pudo impedir el reclamo de impunidad. ¿Por qué? Porque el ejército, mediante los cara pintada, estaba pidiendo la impunidad, reclamaba la impunidad, porque ellos decían que se le debía esto porque ellos habían luchado justamente contra los llamados subversivos, que eran un enemigo de la nación, que es lo que hoy le había dicho, había comentado hoy con la participación que había hecho la compañera. Bien, hasta acá llegamos con estos, le hice un resumen bastante interactivo del cuadernillo, y acá tienen, bueno, esto que ya les mostré, los ministros de Economía Ricardo Raúl Alfonsín, que tienen que tener en cuenta, lo mismo los ministros de Economía de Menem. Bien, ahora les quiero mostrar una cosita antes de finalizar, que tiene que ver justamente con lo que estamos hablando, para que les quede claro. Sobre Raúl Alfonsín y la sublevación militar. Quiero que atiendan, y yo, como siempre, voy frenando y voy haciendo las explicaciones. Fíjense, esto cortito. La inflación. Bueno, inflación y deuda externa. Quedó claro que ese fue el contexto que acorraló a Alfonsín desde el punto de vista económico, ¿sí? Y que va a continuar, acuérdense que termina su mandato con una hiperinflación.
Bueno, acuérdense, Gruspin y Zurbuil, el que sigue. Bien, como habíamos visto ayer, el Plan Austral en un primer momento fue efectivo, generó algunas victorias, pero a corto plazo, sin embargo va a tener efectos negativos. Bien, como les dije, justamente tenemos una gran oposición por parte de la CGT, liderada por Saúl Baldini, y justamente por esta gran inflación y por la caída de los salarios. Otra cuestión es más también, pero esto es clave. Bien, como yo les había dicho también, nosotros tenemos en el artículo 14 bis de los derechos sociales, el derecho a la huelga. Entonces Alfonsín tuvo 14 paros, 14 huelgas por parte de la CGT, que eso es algo muy paradigmático también. Bien, ahí se lo ve a Aldo Rico, el que había liderado el levantamiento Cara Pintada en Semana Santa en abril de 1987 en Campo de Mayo. Esto es importante que les muestre porque estos son, digamos, además de hacer didáctica la clase, esto son como filmaciones de ese momento, entonces ustedes pueden captar la realidad desde este punto de vista, obviamente con una explicación. La historia no se estudia con los documentales. Yo previamente lo vi el documental, lo analicé, y fíjense que voy haciendo lo voy complementando con la explicación. Pero es bueno que vean esto porque mediante la experiencia didáctica que están teniendo ahora van comprendiendo mejor. Bien, bueno, esto es como que muy coloquial el vocabulario que utiliza el documental, pero básicamente lo que querían los levantamientos, como le dije en términos del autor, era la impunidad, digamos, es decir, pedían la impunidad, que no se sigan con las citas, que no prosigan las denuncias y los juicios a los militares. Por eso pedían la suspensión justamente de los juicios militares. Bueno, fíjense, ahí ven todos los levantamientos, fíjense la cantidad de gente que reacciona frente a la sublevación militar, nuevamente sublevación militar, y las cuestiones que ya estaban viviendo, ¿no? Bueno, ahí están viendo cómo se da un pequeño ascenso ya
del otro partido mayoritario, debido justamente a todas estas negativas que está teniendo el gobierno radical, ¿no? Básicamente, como les dije, un año después continuaron las sublevaciones. Bien, fíjense cómo estamos hablando de que justamente la recuperación democrática, la transición democrática, que estamos hablando en palabras del autor, no era fácil, hubo enfrentamientos, hubo sublevaciones, y fíjense, acá ya tiene la imagen de Carlos Saúl Menem, como él comienza ya a dilucidarse en el aspecto político. Bien. Ahora les quiero mostrar este que habla justamente del anuncio del juicio a las juntas militares. Quiero que escuchen lo que dice Alfonsín. Bueno, ahí ven que él mismo dice que tenía intentos de golpes de Estado. Fíjense, ahí está totalmente lo que dice el autor, para que ustedes vean cómo Alfonsín ya está justamente para que complementen, y al ver esto ya no se van a olvidar nunca más de esa frase, como él justamente está hablando de todo el proceso duro que va a llevar el juicio de las juntas militares. Bueno, este es un pequeño discurso donde Alfonsín comenta los intentos de golpe de Estado, dice la famosa frase que también lo nombra Hugo Quiroga, y llama al pueblo argentino a que defienda la democracia, ¿no? Y el último que les voy a mostrar, y terminamos con esto, con esta clase.
Bien, ahí ya ven una relación de lo que hoy estábamos hablando. La campaña política de Alfonsín y justamente lo que él estaba haciendo, digamos, dando respuesta a lo que la sociedad pedía con la creación de la CONADEP. Fíjense que el informe Nunca Más llevó una investigación exhaustiva y ahí justamente se muestra la transmisión que yo le quería hacer de cuando le entrega Ernesto Sábato a Alfonsín. Ahí está un fragmento de esa parte de la historia que quiero que escuchen bien. Lo que vieron anteriormente, de que dijo que la guerra contra la subversión fue una guerra justa, bueno, es la posición que tenían justamente los militares para defender toda su cuestión, como así también Aldo Rico decía de que la sociedad tenía que acompañarle porque él estaba combatiendo a un enemigo de la nación. O sea, esa era la idea que tenían ellos y era los testimonios que ellos daban para defenderse, digamos, de estos crímenes indefendibles de lesa humanidad. Señores jueces, nunca más. Esa es la frase que se utilizó. La historia latinoamericana, fíjense lo que hoy estábamos hablando, una oleada latinoamericana, el temor y que toda América pedía la justicia de los delitos de lesa humanidad. Por eso esto es histórico, no solamente para Argentina, sino para Latinoamérica. Ahí ven que él era el que anteriormente había dicho justamente, Macera, que él había combatido con un enemigo de la subversión y que eso era justo, que anteriormente vimos, o sea, ellos dieron su versión de los hechos, pero era indefendible lo que habían cometido, gravísimo, sin palabras. Bien, y acá un breve resumen de lo que ya venimos viendo, la ley de punto final y obediencia de vida. Bien, ahí habla nuevamente del plazo, o sea, el plazo significaba que después prescribía la acción penal.
obviamente el temor de los militares de ser todos juzgados, que es lo que le correspondía, ¿no? Por eso ahí ven que dice argentinos a favor o en contra. Plan austral, privatizaciones, punto final. La propaganda. Bien, por eso yo había preguntado cuáles fueron los dos obstáculos, digamos, a el verdadero juzgamiento en total de la Fuerza Armada, y fue justamente la ley de audiencia de punto final, y la consecuencia fue el levantamiento de Aldo Rico, porque no quería que se siga juzgando al resto de las Fuerzas Armadas, y el que más se sublevó dentro de la Fuerza Armada fue el Ejército. Bien, esto también lo dice el autor, que hubo una especie de negociación con Aldo Rico, obviamente la presión de la sociedad de defender la consolidación democrática. Ahí está lo que dijeron varios chicos en el chat. Felices Pascuas. Bien, acá está el nivel de culpabilidad, si se quiere decir, nivel de orden, mejor dicho. Bien, y con eso creo que es suficiente. Bueno chicos, espero que les haya gustado la clase. Antes de responder las preguntas, quisiera aclarar una cosa. Vamos a hablar, voy a avisar a Franja Morada la semana que viene. Me gustaría que ustedes terminen ya con el capítulo de Alfonsín. Creo que Alexi, no sé si está, me mandó las características de la presidencia de Menem. Las voy a corregir, Alexi, y vamos a hacer una apuesta en común. La clase que viene, no sé si Alexi está. Montoneros, sí, Montoneros es una parte del grupo de izquierda peronista, que ¿cómo se define el terrorismo de Estado? Terrorismo de Estado era justamente porque el Estado creó esta violación de los derechos humanos. Como siempre, profe, sus clases son geniales. Ay, muchas gracias, Marita Río. Los montoneros, así es. Bien, perfecto. Eso igual, el tema de los montoneros y el grupo de izquierda que ya vino del peronismo, era como la parte izquierda violenta del peronismo, que ocurrió con todo lo que pasó en Ezeiza, pero ustedes concéntrense en esto, porque bueno, en realidad la subversión estaba asociada con los montoneros, no solamente con los montoneros, estaba asociado con el grupo de izquierda, con los comunistas, y sobre todo con las facultades de Humanidad y Filosofía, que fueron detenidos varios estudiantes, y ustedes, los que vivieron esa época, recordarán que por ahí se le decía, a mí me contaba, mi papá, que en paz descanse, que muchas veces en algún aglutinamiento de estudiantes uno no podía irse cuando él era joven, porque rápidamente le detenían y había secuestro, detención. Ustedes saben que no se le puede detener cuando ustedes van por la vía pública, digamos, ustedes tienen el derecho a la libertad de circulación. Bueno, todas esas cosas que ustedes están comentando es lo que llevó justamente a todo esto que Alfonsín trata de juzgar. Entonces acá creo que le quedó bastante claro el tema de la insubordinación militar, el juicio a las juntas militares, la ley de audiencia de vía y punto final, y la consecuencia del levantamiento de los cara pintada y las posteriores sublevaciones de 1988, que obviamente lo que querían evitar era el que se continúe con el juzgamiento. Estas leyes sin duda son inconstitucionales. Que les quede claro eso, que son inconstitucionales. ¿En cuál de los 4 textos hacen mención a los subordinados? ¿Cómo subordinados?
Melina Mara, ¿hace referencia a que la Fuerza Armada no pudo subordinarse al gobierno democrático? Eso lo dice en el cuarto texto, que es el que estamos trabajando ahora. No sé cuál es el que más, que alguna duda más tienen. El video después. No, a ver. El plan austral se da con Grispum. ¿Sí? El plan primavera, yo no sé si llegué a mostrarles, si no, no se preocupen, les voy a mostrar la clase que viene. ¿Sí? Creo que ahí yo en el PowerPoint le puse la sucesión de los ministros de Economía para que tengan en cuenta. ¿Alguna duda más? A ver, estoy mirando porque... Menem ganó las elecciones internas, sí, Marcos, se fue como ganando, digamos, ganando protagonismo dentro del Partido Justicialista. Claro, surgieron varias dictaduras de ella en toda Latinoamérica. Qué importante fue el apoyo de los ciudadanos al presidente ante los levantamientos militares. ¿Puede pasar el último power, porfa? Sí, a la agrupación le va a pasar, no se preocupen. Ley de obediencia de vía y punto final, inconstitucional, sí, fueron inconstitucionales. Yo creo que acá, no les expliqué, acá tenemos, esperen, les voy a mostrar, porque yo no sé si les expliqué el plan primavera. Creo que les expliqué solamente el plan austral. Nosotros tenemos que tener en cuenta que, no sé qué me preguntaron en el chat, pero se hizo un análisis de lo que sería, no estoy encontrando ahora el Power porque ya lo cerré, pero en el chat me preguntan, sí, el plan austral, sí, lo que pasa es que, a ver, Gruspin, el ministro de Economía, el primero, fue el que hizo todo el análisis del gabinete económico, y después asume Sorbubil, y ahí es donde tenemos el plan austral, ¿sí? En 1985. Gruspin el primero y Sorbubil el segundo, y ahí es cuando, bueno, se lanza el plan austral. Pero creo que me habían preguntado si Gruspin era el primero. Juan Vital Sorbubil, exactamente, Gruspin renuncia. Bueno, y creo que les pasé una cronología, no estoy encontrando el PowerPoint, pero les pasé una cronología de los ministros de Economía. ¿Sí? Ay, perdón, Grispum, sí. Me confundo, ya estoy con muchos nombres. Bien. No, el plan primavera no dimos, bueno, lo vamos a dar de nuevo. El plan primavera es también de Alfonsín, no se preocupen que lo vamos a volver a dar, perdón, si no lo dimos. El plan primavera vamos a dar, pero acuérdense que es Grispum, Sorubile, y después tenemos, no sé si recuerdan la cronología que les di de los ministros de Economía. Acuérdense que teníamos primero a Grispum, a Sorubile, después quién venía, Pugliese, y después lo último quién está, a ver si se acuerdan. Pugliese, y el último quién es. Rodríguez. Muy bien, perfecto. Acuérdense de esa cronología, por favor. Y también atiendan la cronología de los ministros de Economía de la presidencia de Menem. El plan primavera de Alfonsín. Sí, no se preocupen, eso les voy a explicar brevemente la próxima clase. La próxima clase vamos a terminar con Alfonsín y ya quiero que hagan las características de la presidencia de Menem, que me pasó Alexis, y vamos a trabajar con eso. Y cronología de todo lo que dimos ahora, quiero que hagan también. Vamos a tratar de terminar con la primera presidencia de Menem. Vamos a dar también lo que tiene que ver con la convertibilidad, que les cuesta mucho, lo básico, lo más importante, para que entiendan. El plan primavera lo voy a mencionar brevemente, y para que ustedes ya puedan avanzar con la segunda presidencia de Menem. Bien.
Creo que finalizamos. ¿Alguien más quiere decir algo? No sé. Bueno, ahí ya están haciendo preguntas que corresponde. Bueno, gracias Mauricio, gracias a ustedes por estar. Saben que la semana que viene también vamos a implementar estuve hablando con la agrupación señorita Mayra, de hacer una autoevaluación para todos, ¿sí? Lo vamos a hacer la última clase. Creo que la semana que viene vamos a tener 3 clases, así que no se preocupen. Si puede ser que estén presentes, no sé si van a querer tener una 3.er clase o van a estar cansados ya. No sé si quieren otra clase o ya van a estar cansados. A ver cuál es la respuesta unánime. Dice que bueno, quieren sí. Dicen que sí, profe. Ay, no sé qué pasó con mi cámara, se va y viene. Ah, bueno. Bueno, vamos a hacer la última clase, vamos a hacer una autoevaluación para que estén tranquilos, ¿sí? Hasta febrero las clases, no, es mucho hasta febrero. Chicos, les cuento que estoy con reposo oculares, pero igual estoy ayudando acá. Sí, vamos a hacer una clase de autoevaluación. Ya estuve hablando con Franja Morada, la señorita Mayra. Vamos a coordinar con Franja Morada. Seguramente la semana que viene vamos a tener 3 clases, una que vamos a continuar y una última de autoevaluación. ¿Cuántas clases usted pueda? Bueno, está perfecto. Sí, señorita Mayra. ¿Y Alejandro? Bueno, profe, muchísimas gracias por su tiempo, como siempre. La verdad que espectacular la clase. Muchas gracias. Con respecto a la autoevaluación, sí, se va a realizar, no hay ningún problema. Eso se hablará con los demás representantes de la franja con quien usted habla. Así que, chicos, cualquier cosa, estamos, tanto Alejandro como yo, como la mayoría de los encargados de ingreso, estamos en los grupos. Dejé mi número por comentarios, ahí lo vuelvo a poner, digamos, para quien no esté en ningún grupo que me hable. Y se le va a asignar un grupo para el ingreso o cualquier duda, estamos dispuestos a ayudarles todo el tiempo. Cualquier cosa nos hablan y estamos a su disposición, al igual que la profe. Muchas gracias, señorita Mayra. Tema PowerPoint y la clase de hoy, tengan paciencia, por favor, chicos, porque recuerden que eso se tiene que editar, se tiene que subir, y ni bien nosotros tenemos, lo subimos a los grupos. Así que cualquier cosa los esperamos por ahí. Gracias, no se preocupen, profe. que yo le voy a pasar los Power y el link de los documentales por si quieren mirar, y la señorita Mayra y el señor Alejandro van a estar hablando para avisarle el cronograma la semana que viene, ¿verdad? Sí, Bueno, vamos a estar perfecto. avisando por los grupos de WhatsApp. Está bueno, que tengan buen fin de semana todos, descansen, muchas gracias a la agrupación Franja Morada como siempre. Gracias a usted, profe. Estudien chicos, estudien. Y pueden mandarme, acuérdense, los trabajos a mi email, pero previamente comuníquense con la señorita Mayra o el señor Alejandro para que me avisen, ¿sí? Bueno, muchas gracias a todos por gracias por sus lindas palabras, igualmente chicos a todos, gracias a todos. Hasta luego, profe. Chao, chao. Buen fin de.